y político, ¿no? Sería más difícil, por ejemplo, aún habiendo una convulsión social bastante intensa, optar por un camino de la lucha armada hoy en día, porque implicaría estar medianamente preparados en logística, en equipamiento, y eso no es viable, ¿no? No sería viable hoy en día. Entonces, yo preguntaría a cada uno de los ponentes, ¿cómo creen, qué pautas generales creen que son pertinentes abordarlas en los tiempos actuales, ¿no? Teniendo en cuenta el escenario global de reacomodo político, económico y militar en el cual estamos inmersos? Gracias. Muchas gracias, compañero César. La compañera Dora Quevedo pregunta, ¿cómo se puede mantener la izquierda a la vanguardia? Si alguien más desea hacer su pregunta, adelante. ¿Se puede? Sí, adelante. Ya, gracias. Soy Gerardo Benavides. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Ya les había dicho a los muchachos que estuve en contacto que iba a estar presente. Agradecer a Dante sus palabras en el momento que me ha permitido hacer uso de la palabra o me ha planteado con todo gusto. Voy a tomar el tiempo que le dan a todos porque solamente quiero saludar y reafirmar, yo creo que lo fundamental, lo han dicho ya muy claramente los ponentes y bueno, siempre hay cosas que faltan, ¿no? Entonces, puse un mensaje escrito saludando a todos los ponentes, a los organizadores, pero en especial a Helio, porque después de 50 años prácticamente desde la amnistía, no nos veíamos. Nos hemos escrito con la tecnología ahora y con Ricardo siempre estamos en contacto. Y bueno, hay que apoyar, yo creo, la edición de ese libro de los documentos del MIR histórico, ¿no? Esa es una tarea que, bueno, siempre él está activo y permanente en el 50 aniversario del Che y ahora en este homenaje que no podía faltar. Entonces quería saludar especialmente a Ricardo. Y a Ricardo, bueno, agradecerle porque en realidad, si bien es cierto, Helio fue mi jefe, y estuve en el Cerro Negro, sin ser del MIR. O sea, soy el único invitado, creo, no sé si habrá otro, a las guerrillas del 65. Pero bueno, en especial quiero agradecer esto a Ricardo porque fue gracias a él que era prácticamente el jefe de la coordinadora del MIR y el Ejército de Liberación Nacional, y a las cuales se sumó el FAL-PCP en ese tiempo porque todavía no habíamos hecho la ruptura con el PCP, sobre todo la Juventud Comunista Peruana, después de la ruptura que ya habló Ricardo. Entonces, le agradezco eso fundamentalmente. Y además que gracias a él también pude confraternizar y conocer una semana que estuve en Cuba con Hildita, que rindo homenaje a su memoria, ya que hace poco Ricardo contó justamente a raíz de la muerte del comandante Che Guevara, su amigo el Che, cómo estuvo muy cerca al Che. Bueno, no quiero dar muchos aportes, solamente quiero resaltar, y por favor me va a avisar la compañera cuando tenga que parar, como les avisaba a todos. Quiero resaltar de Helio, remarca una cosa muy interesante, que es el trabajo campesino, que también lo resalta muy bien Ricardo. O sea, de que no era una lucha armada por la lucha armada, sino era una lucha armada
continuidad de la lucha de los campesinos. El segundo aspecto que resalta Helio es de que no era un foquismo, porque el MIR estaba en todo el Perú, dijo. Yo tengo entendido que eran 8 frentes guerrilleros, de los cuales se fusionaron y quedaron 3, ¿no? Y entonces, ese trabajo es. Y a mí me tocó viajar con unos compañeros de Jaén que se iban a unir a esa guerrilla y con Walter Palacios, que, bueno, fuimos a pie desde Piura, ¿no? Entonces, pudimos conversar mucho de esa época. Y lo menciono a Walter porque, bueno, es un líder histórico, pero ya quiero pasar a otro aspecto que han resaltado los dos ponentes, ¿no? Que es el sentido del Frente Único. Y quiero decir de que la Juventud Comunista, antes de la división, tenía una alianza muy sólida y muy firme con el MIR, porque el MIR no era mayoría en el movimiento estudiantil. Sin embargo, apoyamos a Walter Palacios para que sea presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Y en ese tiempo la Federación de Estudiantes del Perú pues, era tan importante y grande. Incluso puedo hacer pública una confesión que se la pueden preguntar a Tauro, que era el secretario general de la Juventud y que vive en Francia, Miguel Ángel Tauro de Lama, en el sentido de que con las luchas de la Cantuta, que tuvo mucho protagonismo el compañero Gustavo Espinosa Montesinos, que era dirigente, no era del BEN, pero era un dirigente muy conocido y muy ligado a la dirección, porque viene de una familia comunista. Su madre, la señora Montesinos, es una héroe. Bueno, pero él reclamó, después de las luchas de la Cantuta, que tuvo mucho protagonismo en la prensa y en todo lo demás, la dirección que lo apoyemos para la Federación de Estudiantes del Perú. Y la juventud dijo, no, nosotros tenemos que apoyar el Frente Único y esas fuerzas ascendentes. Y si nosotros persistimos en que, bueno, poner a uno nuestro, se va a debilitar el frente. Y fue así que incluso le puedo confesar una cosa de que se discutió en la dirección del partido, pero el compañero Tauro se negó rotundamente a apoyar a Espinosa, y no solamente eso, sino que le dijo a él de que mientras que él sea secretario general de la Juventud Comunista, él no iba a ser presidente de la FEP. Entonces, podemos decir... Tiempo, compañero. Entonces, solamente quería resaltar eso, ¿no? De que la alianza de la Juventud Comunista, que después fue el sector, digamos, de la ruptura que se dio en noviembre del 63, siempre estuvo aliado al MIR, y por eso es de que a pesar que ha habido una actividad de mi partido con un personaje muy importante, con el propio presidente del partido y un compañero Atilio Borón que participaba, he preferido estar aquí, como se lo hice saber a Ricardo. Y bueno, muchas gracias por permitirme hacer el uso de la palabra y dar este testimonio. Buena suerte y viva Luis de la Puente Ojeda. Viva, compañero, muchas gracias. Ahora que por último, no sé si alguien más querrá tomar la palabra para ya pasar a la otra etapa, que es el de las respuestas de los ponentes. Si puedo tomar la palabra, compañera. Sí, adelante, compañero Dante Castro. Sí, solamente para aclarar algunas cosas, ¿no?, que tenía necesidad de aclararse. El compañero Carlos Honores ha dicho bien claro, ¿no?, la diferenciación entre origen de clase y posición de clase. Muchos compañeros son de origen de clase proletaria, tienen una conciencia burguesa, y muchos compañeros son de origen de clase no proletaria y adquieren el camino del proletariado por conciencia política revolucionaria y por experiencia vivida.
le digo, ¿no? Sobre todo a nuestros compañeros más jóvenes, ¿no? Cuando uno traiciona su clase de origen, la traiciona de tal manera que no te permita regresar. ¿Te das cuenta? O sea, no es cualquier traición, sino una traición tan grande que jamás te la perdonarán. En cambio, hay tradiciones pequeñas, pues, ¿no? Si yo voy a ser revolucionario dentro de la universidad y voy a hacer una marcha universitaria cada 6 meses, se me pasa cuando tenga el cartón universitario y luego me integro al mercado de trabajo y mi clase social me vuelve a recibir. Pero Luis de la Puente Uceda, cuando reparte la tierra heredada de su padre, comete una traición de clase a la clase terrateniente irreversible. Y sobre todo que no lo van a perdonar jamás porque desde su tesis universitaria hacia adelante es un cuestionamiento permanente a la clase terrateniente, ¿no? Y en la praxis, indudablemente no iba a ser pues perdonable. En cuanto a la acusación de foquismo, que no se puede vincular al MIR jamás con la palabra foquismo, porque la teoría del foco guerrillero fue equidistante de la experiencia del MIR. El MIR se refrenda en un trabajo político de bases, en un trabajo sindical, en un trabajo de base campesina, en la creación del partido en el campo. En cambio, el foquismo se basa en la teoría del foco y en la no pertenencia al partido. Puede haber partido como no puede haber partido en todo caso, ¿no? En cambio, la teoría de Luis de la Puente Uceda en mucho discrepa y se lo hace saber al Che en La Habana. En La Habana, en 2 oportunidades, Luis de la Puente Uceda ha entrado en contradicción con el Che y el esquema político revolucionario para América Latina que tenía trazado el Che. Y hay una frase de Luis de la Puente Uceda en la cual le dice al Che que había que entender mejor al campesinado andino y principalmente peruano. Y como diciéndole, usted está equivocado en el planteamiento sobre el campesinado. Sobre el Frente Único, en el camino de la revolución, Luis de la Puente Uceda dice bien claro cuáles son los principios del Frente Único. Unidad en la acción, unidad para la revolución, dice. Ese es el criterio unitario, dice. Unidad en la acción, unidad para la revolución. Nos uniremos con todos los que quieran la acción política revolucionaria, nos uniremos con todos los que quieran la revolución. Y en la toma de posición frente al conflicto internacional es muy interesante examinar sobre el camino de la revolución, porque en el camino de la revolución, tanto en la página 24 como en la página 45, él expresa posición frente a la polémica internacional que divide al mundo socialista. El mundo socialista se ha bifurcado desde el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y hay un problema. Se plantea el tránsito pacífico al socialismo. Y tanto el Che como Luis de la Puente Uceda y los revolucionarios de América Latina se ponen en oposición a la tesis del tránsito pacífico al socialismo y apuestan por el carácter revolucionario del proceso, que necesariamente implica la violencia política revolucionaria. La violencia revolucionaria, que es una violencia para parir, no es una violencia para abortar, ¿no es cierto? Y que puede revestir diferentes formas de aplicación de acuerdo a la realidad social en que se está planteando. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? En la página 24 nos encontramos con una definición frente a esta polémica internacional, ¿no? Tiempo, Tránsito Pacífico jamás. compañero. Sí, un segundo nada más. Tránsito Pacífico jamás. Y en la página 45 dice, así lo hace Cuba y China revolucionaria. Y ese es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Frente a la claudicación de la Unión Soviética khrushchevista. Entonces, esa sería mi pregunta con respecto a la definición en el campo de la polémica socialista de Luis de la Puente Uceda. Muchas gracias. Compañera Bexi. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, muy buenas noches. El saludo también desde Chimbote a los compañeros que han hecho el uso de la palabra, principalmente a los hermanos, diríamos, mayores, que no han claudicado en sus principios, en su accionar. No solamente han escrito la página de la historia peruana, sobre todo la historia de la Revolución Peruana, con sus vidas, sino que aún están vigentes, que es lo más importante.
todo caso, que profundice un poco más en el aspecto cualquiera de los expositores respecto a la concepción de la revolución social. Es importante en la medida de que todavía queda mucho en el país de tremendo daño que ha hecho Sendero Luminoso, por ejemplo, al camino de la revolución peruana. Y también, indudablemente, las concepciones pequeño burguesas, infantiles, que aún en algunos sectores, diríamos, habitan, ¿no? Cosa que le ha hecho un caro favor a la reacción, sobre todo a la reacción criminal con el terrorismo de Estado durante los últimos 20, 30 años, y que aún es parte del enfoque policial, militar, respecto al carácter represivo que tiene las fuerzas de la reacción, ¿no? Sobre todo de la derecha. Esos aspectos son importantes porque tiene el desarrollo diríamos, de una línea clara sobre la concepción de la revolución. Como bien han señalado, terminamos siempre asociando que toda lucha es lucha armada, ¿no? O sea, para que sea revolucionaria necesariamente es lucha armada, cuando creo que todo corresponde a una etapa, a un periodo y a condiciones. Y eso creo que es lo que tendría que esclarecerse un poco más, saludando indudablemente el evento del cual como núcleo también somos impulsores, y agradeciendo y felicitando la vigencia del pensamiento en esta oportunidad de uno de los más preclaros, creo, peruanos, como fue de la provincia. Gracias. Sí. Muchas gracias. Compañero Jorge, adelante, adelante. Sí, muchas gracias, compañeros. También a los compañeros que nos siguen en las redes sociales por todos los saludos. A María Luisa, a Ronald Llanos, Mercedes Betty, Juan Capurro, Jonathan Cruz, José Lazo y más compañeros que nos acompañan desde el Facebook. Muchas gracias por los saludos. Y bueno, no sé si tal vez haya más intervenciones o algunas consultas de los compañeros antes de dar las palabras, respuestas y palabras finales. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. Buenas noches. Sí, ¿escucha? Adelante, compañero. Sí, bueno, saludarla a ustedes, compañeros, por tratar este tema crucial, ¿no? En la historia peruana, ¿no? De los cambios desde el año 60, ¿no? Querer formar un mundo nuevo a través de las luchas, reivindicaciones del pueblo, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta al compañero Gerardo Benavides, que mencionó esa campaña de unirse con Walter Palacios en Piura, y mencionó a los compañeros de Jaén en ese tiempo. No sé si podría un poco más, no sé, en un minuto, cómo fue esa mención, o sea, esa unidad, ¿no? Jaén, que tuvo que ver también aquí en esta campaña, ¿no? Gerardo Benavides, si me está escuchando, podríamos más o menos decirnos qué importancia tuvo aquí. Pero depende del director de debate si me da el minuto. Sí, gracias. Sí, ya, con su permiso, sí. Entonces. Ya, mire, sí, yo no soy la persona autorizada porque ustedes tienen ahí a los líderes más importantes vivos, junto con Walter Palacios, de este movimiento, ¿no? Y pero lógico de que lo que puedo decir es de que en realidad en el caso nuestro de lo que era la división del Partido Comunista, también había un trabajo militar, solamente que la proyección era a un largo plazo. Habíamos pensado un poco el camino chino de unos 10 años de preparación, todo. Pero el MIR fue mucho más audaz y además, como explicó Ricardo, no eran pues un movimiento improvisado, era grande.